Ciclo de conversatorios. Memorias Nikkei. En la historia de la comunidad Nikkei peruana hay aún muchos relatos que contar. Conozcamos aquellos esfuerzos por preservar su herencia cultural. Reflexionar en torno a su identidad y el futuro, y su interés por contribuir al bienestar social y desarrollo nacional. Acompáñennos a conocer más de los Nikkei, el legado que preservan y el camino que dejan para las siguientes generaciones. Ciclo de conversatorios. Memorias Nikkei. Hola, hola a todos. Esta noche en Memorias Nikkei conversaremos sobre 3 expresiones tradicionales de la cultura japonesa: la danza, el ikebana y el bonsai. Nos acompañarán Laura Shimazaki, Teresa Wakabayashi, Nancy y Christy Takehara. Nos encontramos con Laura Shimazaki. Shimazaki Sensei, konbanwa. Es un gran placer tenerla en este gran programa dedicado a la danza japonesa. ¿Cómo se encuentra? Bueno, después de mi enfermedad, ahora ya me estoy recuperando un poco más. La veo excelente. Ha venido de una manera espectacular. Muchas gracias. Nos encontramos en este lugar, que es el Teatro Peruano Japonés. ¿Qué recuerdo les trae? Oh, estoy 50 años acá en APJ, así que cuando inauguró el teatro, hemos bailado matiné, vermú y noche. Muy bien. Eso significa que este lugar es un lugar especial para ustedes, desde luego, ¿no? Muy familiar para mí. Hablar de Shimazaki Sensei es hablar de la danza japonesa en el Perú, ¿no? Hay que recordar que la danza japonesa, también conocida como Nihon Buyo, tiene un especial interés dentro de la comunidad Nikkei. Me gustaría, Shimazaki Sensei, si usted me permite, me gustaría saber, antes de hablar de la danza, conocer la historia de la familia. Es la oportunidad para nombrar y conocer la historia de sus padres, de sus hermanas, quizás, y de usted. ¿Me podría contar un poquito, por favor? Sí. El nombre de mi papá, Usao Shimadaki, y de mi mamá, Suemi Okada de Shimadaki. Y mi papá era bien estricto con nosotras. Y cuando yo era chica, a la hora de almuerzo o comida, sentado ahí en la mesa, en esa época todavía no había televisión. Entonces mi papá prendía radio y tocaba una música, y yo ahí almorzando comenzaba a mover junto con la música. Mi papá me miraba, se paraba y cambiaba de canal, una música más rápido, y yo empezaba a mover rápido. Y después ponía una música clásica y yo bailaba como clásico. Entonces mi papá decía: "Ay, ¿a ti te gusta bailar?" Yo le dije: "Sí", le dije, "me gusta moverme, me gusta bailar". "Ah, ya". Entonces, vamos a buscar una maestra para que aprendas a bailar bien. Pero mi mamá también es de Hiroshima, y ella de chiquita también aprendió danzas para niños. Danzas infantiles. Infantiles. Entonces, primero ella me enseñó todas las danzas infantiles. Y yo enseñaba a los chiquitos para bailar juntos, ¿no? Y todos los chiquitos les gustaba. Estaban muy contentos. Y más grande,
vino de Japón, de mismo Hiroshima, una señora que era profesora de baile, que se llamaba Sumiko Oyama. Y mi papá le dijo a ella que tengo una hija que le gusta mucho la danza japonesa. Si usted la puede enseñar, dijo, sí. Entonces me dijo, a ver, ¿qué cosa sabe bailar? Entonces yo le dije, bueno, con mi mamá aprendí danzas infantiles. Entonces me gustaría aprender otra clase de danza. Me dijo, ya, me dijo. Y comenzó a enseñarme y me dijo, usted tiene bastante condiciones para el baile, porque maneja muy bonito su mano y su cabeza, me dice. Donde va la mano, usted mira la mano y mueve la cabeza, y eso me gusta. Y me enseñó varios bailes, y hasta que aprendí a bailar. A los 17 años ya comencé a tener alumnas para enseñar danza japonesa. Había varias alumnas Nikkei que bailaba conmigo. Y hemos bailado. En esa época, después de la guerra, vivíamos en La Victoria. Entonces bailábamos alquilaba Cine Lux, Cine Metropolitan, Cine Olympus, y bailábamos siempre ahí. Y yo salía a bailar junto con mis alumnas. Sabemos que su padre y su madre también les enseñaban y les pedían que estudiaran música, canto, sí, ¿no? Y otras expresiones artísticas, ¿no? Sabía que tenía que aprender piano y otros instrumentos, ¿no? Sí. ¿Cuál era el instrumento que más le gustaba aprender y cuál era el instrumento que menos le gustaba aprender? Bueno, mi papá nos obligó a todas las hermanas. Sí. Somos 5 hermanas mujeres todas y muy un hombre, ¿no? Sí. Entonces, a todas las hermanas nos obligó a aprender piano. Piano. Bueno, entonces venía una profesora italiana, bien conocida en esa época, para enseñarnos. Y cada una aprendía media hora. Mi papá decía, ya, ahora te toca a ti. Aprendía media hora. Te toca a ti. Aprendía media hora. Pero cuando yo miraba la partitura, me daba sueño. Tocaba y me daba sueño. Y yo le decía a mi papá, no me gusta mucho el piano, entonces aprende el violín. Me dijo. Bueno, voy a probar. Entonces agarraba el violín primero, me decía, tiene que aprender a mantener el violín. Así que me ponía el violín y tenía que caminar así. Toda la sala daba vuelta, 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 hasta que me comenzó a doler los hombros. Le decía a mi papá, no me gusta. Entonces me dijo, entonces, ¿qué cosa te gusta? Bueno, me gustaría aprender instrumentos peruanos, como quena. Wow. Entonces dijo, bueno, vamos a llamar al mejor profesor de quena. Y nos enseñaba quena. Entonces, todas las noches me encerraba en mi cuarto a tocar quena. Y aprendí a tocar quena. Y después con una profesora que vino de Japón, aprendí a tocar guitarra. Wow.
Así que guitarra y quena sí me gustaba. Veo que en su formación, en sus primeros años, Sí. tuvo una formación integral hacia la visión de la arte y la cultura, ¿no? Eso me permite entender que Shimazaki Sensei es una persona que está altamente capacitada en cualquier ámbito. Sin embargo, Shimazaki Sensei logra ser un especialista de Nihon Buyō o el Odori o la danza japonesa. Cuénteme sobre la historia, por favor, de la danza japonesa en su caso. Bueno, la primera vez que fui a Japón, fui por un contrato de la televisión de NIT, que estaba en la ciudad de Roppongi. Entonces me invitó para que bailes peruanos como marinera limeña, norteña, huayno, huaylas, todas esas cosas, para que los japoneses conozcan dónde está el Perú y qué cosas bailan en Perú. Y en esa época que trabajaba en la televisión, ahí en donde vivía, un día fui a un supermercado a hacer las compras y alguien me dice, ¡oh, Shimazaki-san! Yo volteo y me encontré con una profesora de Hanayagi-ryu, que es bien conocida en Japón, que vino una vez al Perú. Entonces, ella me reconoció, me llamó y me dijo, ¿qué hace en Japón? Le conté que me contrató la televisión. ¿Y sigue usted con la danza japonesa? Le dije, sí, le digo, sigo con la danza. Venga a mi academia, me dice. ¿Dónde está su academia? Y qué coincidencia que estaba a media cuadra de mi casa. Así que fui y le digo, yo vivo acá nomás en la esquina. Ay, me dice, qué bien, me dice, venga entonces todos los días, cuando tenga tiempo, mañana, tarde, noche, cualquier hora, venga, me dice. Yo le dije, bueno, entonces yo iba y ella me enseñaba todo. Y todas las danzas de todos los departamentos de Japón, ¿no? En el norte se baila así, en el sur se baila así. En el centro. Sí, en el centro se baila así. Y en Tokio se baila así, todo me enseñaba. Entonces estuve con ella bailando, y cuando ella hacía presentaciones en teatro de Roppongi, Akasaka, por ahí, me llevaba y me hacía bailar también. Wow. Así que estuvo en Tokio aprendiendo la danza japonesa. Y bailando y además bailando, teatro. ¿no? Bailando en el teatro. Sí. ¿Cuántos años estuvo en Nihon aprendiendo la danza japonesa? Estuve 3 años. 3 años. Sí. Llega un momento, Shimazaki Sensei, llega un momento en que usted la nombran Sensei. Cuénteme un poquito cómo es que su profesora del Japón le otorga este título, ¿no? Cuéntame, por favor, si fuera tan amable. Como yo bailaba con ella, y ella siempre me decía, usted tiene bonita mano, bonito movimiento de mano, me gusta bastante, me dijo. Y yo le dije, pero tengo que regresar a Perú, porque en Perú vamos a festejar 100 aniversario de la inmigración japonesa, así que tengo que regresar a Perú. Entonces me dijo, entonces si usted va a enseñar en Perú, yo le voy a nombrar como directora de danza japonesa, pero como Shimazaki-ryu. Shimazaki-ryu. No Hanayagi-ryu, sino Shimazaki-ryu.
y me dio diploma con ese título. Felicitaciones. Así que regresé y ya comencé a enseñar como Shimada Kiryu. O sea, regresa entonces, si usted me está contando que regresa por motivos del centenario, estamos hablando de 1999, si no mal recuerdo. Sí. Esa celebración tiene un significado muy importante, ¿no? Es el centenario de la migración y se realizó en el Estadio La Unión, recuerdo. Sí, ¿no? sí. Cuénteme, por favor, cómo fue ese espectáculo y qué es lo que tuvo que preparar. En 100 aniversario bailaron 480 señoras. Ya como Shimazaki Ryu. Sí, sí. Y ahí convoqué también a los jóvenes. Se reunieron más de 180 jóvenes, hombres y mujeres. Qué lindo, qué lindo espectáculo. Sí. Y también convoqué a las Obacha. A las Obacha. Entonces, también, habían entonces familias con Obacha, mamás y nietas. Sí. O sea, todas O sea, juntas bailando el hombro. O sea, mi grupo de baile, conmigo bailábamos al centro. Al lado derecho bailaban los jóvenes. Al lado izquierdo bailaban las Obachas. Qué lindo. Y frente a la tribuna, principal, bailaban las chiquitas, las niñas. Sí. Qué bonito, ¿no? Y ese centenario, perdón, tuvo una visita especial del Japón, Sí, ¿cierto? sí, la princesa. Muy bien, Shimazaki Sensei, hablemos un poquito, si usted desea, hablemos un poquito de la escuela que usted desarrolló en esos años. ¿Cómo ha sido la escuela que usted ha desarrollado en el Perú? Cuénteme un poquito, por favor. Bueno, comencé a enseñar danza japonesa aquí. Y vinieron varias. Primero, grupo de chiquitas, grupo de jóvenes, grupo de señoras. 3 grupos. Y vinieron varias para matricular. Y yo enseñaba a todas. Y todas estaban contentas porque yo nunca le gritaba. Cuando se equivocaba yo le decía, un ratito, tú te equivocaste. Esta parte tiene que voltear a la derecha, no a la izquierda. Entonces me decía, ay, sensei, me decía. Nunca le gritaba. Le enseñaba con todo mi corazón, con todo mi amor a todas mis alumnas. Y ellos reconocieron eso. ¿Ah, sí? Sí. Wow. Me dice, gracias a usted, nosotros ahora estamos bailando muy bien, me dice. Y una alumna me dijo, a mí antes nadie me conocía, pero ahora cuando cuando me nombra, todo el mundo dice, es ella. Gracias a Shimazaki Y eso Ryu. es gracias a usted, me dice. Qué bonita historia. De esas historias habrá tenido varias, ¿no? Sí, ¿no? sí. De alumnas que llegaron sin saber la danza japonesa y que luego se convirtieron en muy buenas bailarinas, ¿no? Sí. Recuerda, es imposible recordar a todas las alumnas, pero ¿me podría contar quiénes son en estos momentos las alumnas que se le vienen a la mente, ¿no? Alumnas que han pasado por usted y que las recuerda con mucho cariño? Como Marina Yagi, Sonia Koga, Betty Sakamoto, Vicky Matsunaka, Verónica Fujimoto. Y muchos más, seguro, ¿no? Sí, sí. Shimazaki Sensei, todas las escuelas de danzas en el Japón tienen un estilo. Sí. Todas tienen un estilo Sí. y un sello particular. Si yo le preguntara, ¿cuál es el sello particular de Shimazaki Ryu? ¿Cuál sería ese sello? Bueno, a mí no me gusta, por ejemplo, hacer un pose
y estar tiempo en la misma posición. Me gusta siempre estar moviendo, Perfecto. ¿no? O sea, uno va por acá, otro va por allá, uno va adelante, otro va atrás. Ya. Siempre está Ya. moviendo. Entonces entiendo que su estilo es la coreografía. Coreografía, La coreografía. sí. Muy bien. Coreografías vistosas y con mucha movilidad en el espacio del sí. teatro. ¿No es para cierto? para que la vieran a todas las Exactamente. alumnas, ¿no? Las que pasan, las que están atrás pasan adelante y así sí, al revés. Muy sí. bien. Me gusta mucho su estilo. Me gusta mucho su estilo. Shimazaki Sensei, hablemos entonces, tenemos la oportunidad de hablar sobre el significado del odori. ¿Qué significa la danza japonesa? Bueno, la danza japonesa significa tal como dice la canción. Por ejemplo, cuando dice Sora, que es el cielo, tiene que mirar arriba. A ver, así. Sí, ¿no? O sea, levanta la mano y mira arriba. Exactamente. Cuando dice el suelo, tiene que bajar la mano, mirar abajo. Cuando dice el río, tiene que mover la mano así. Listo. como el agua. Listo. Ahora yo le digo una palabra y usted me hace el movimiento. ¿Ya? Ame. Ame. Taiyo. Taiyo. Fuyu. Fuyu. Y por último, kaze. Kaze. Qué bonito. Muy bonito. Eso es una enseñanza que me agrada mucho. ¿Por qué? Porque lo que hace la danza es transmitir a través del cuerpo, sí, ¿no? Sí. El mundo y la naturaleza que nos rodea. Sí. ¿No? Es por eso que la danza japonesa es muy linda. Sí. ¿No? O sea, la danza japonesa significa todo lo que dice la música o la canción, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que presentar como una danza. Y a mí me gusta bailar así, con bastante movimiento. Y cuando bailo yo, lo bailo con todo mi corazón para el público. No para mí, sino para el público. Cuando uno está dentro del el escenario y mira al público, ¿cómo se vive ese momento? ¿Qué es lo que pasa dentro de uno? Bastante emoción. Uno se siente como una reina. Una reina, ¿no? Sí. Y me imagino que el aplauso del público tiene un significado especial. Sí. Cuando aplaude bastante, uno se siente más contento. Sí. Y siempre en mi baile se llenaba bastante arriba y ellos me aplaudían bastante, se paraban y le aplaudían. Por eso cuando saludaban, primero saludaba abajo, como viene el cónsul, embajador. Primero saluda a ellos, a todos los de abajo, y después saludo a los de arriba, hago así, así. ¡Ay! Se ponen como locas todas. ¿Y qué le decían? ¿Qué le gritaban desde arriba? Sí, decía Laura, bravo, bravo. Usted ha recordado un momento muy bonito acá en el teatro, pero no japonés, cuando venían sus amigas a aplaudirla. ¿Qué otros recuerdos importantes tiene en su experiencia profesional como bailarina de danza japonesa? ¿Qué otras experiencias? ¿Algún lugar especial, en un evento especial que recuerden estos momentos? Sí, una vez me pidió que bailara como kabuki. ¿Como kabuki? Kabuki, de pero Japón.
Aparentemente es muy distinto. Sí. ¿No? Aparentemente, Sí. ¿no? Kabuki. Kabuki se baila lento, ¿no? Exactamente. Camina lento. Y las mujeres bailan con sombrero, todo, ¿no? Claro que sí. Y con vestido de cola largo. Y entonces yo dije, bueno, voy a... Y la embajada me mandó un CD de Kabuki para que yo vea. Y me ayudó bastante la embajada. Entonces, mirando el CD, yo hice mi coreografía y bailé acá. Me pusieron una escalera desde arriba hasta abajo y cuando prendió la luz, yo estaba arriba. De arriba venía bajando con mi vestido de cola. Eso fue acá en el teatro. Imagino que debe tener infinidad de recuerdos muy bonitos, ¿no? Bastante de tantos recuerdos. años de trabajo Sí. que ha realizado. Muy bien. Shimazaki Sensei, ya estamos llegando al final del programa. Ya. ¿no? Así que me encuentro muy agradecido de haber conversado con usted. No, al contrario, yo estoy agradecida de que me haga usted una entrevista. No, todo APJ está complacido de que un programa pueda tener la presencia de usted. Así que sabemos que la danza japonesa es una de las expresiones culturales más importantes de la cultura japonesa. Sí. Y estamos seguros que seguirá su camino y todavía hay mucho futuro para ella. Sí, sí. Listo. Hontoni, domo arigatou gozaimashita. Kochirakoso arigatou gozaimashita. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a continuación nos encontramos con Teresa Wakabayashi Sensei. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo se encuentra? Gracias por la invitación. Gracias por estar acá con nosotros en este programa, ¿no? Estamos hablando de las expresiones culturales japonesas. Sí. Y una de las expresiones culturales que forman parte de esa bella mesa es el ikebana. Cuando hablamos del ikebana, me pregunto una infinidad de cosas, pero lo que más me llama la atención es la belleza y la armonía. Por favor, ¿puede contarnos un poquito de cómo entender el ikebana, por favor? Siempre cuando me entrevistan, siempre hablo del origen del ikebana, que es muy importante. Se dice que el ikebana nació en el 375 a.C. Entonces eso sabemos por el famoso makie, que es la pintura enrollada, muy parecida al papyrus, pero preparada en papel de arroz. En esa primera imagen se ve lo que es un ikebana, se ve al señor Buda y delante de él a un sacerdote peladito, que en un pequeño cuenco de bambú, porque en esa época era un cuenco, pedacito de bambú, le está colocando una sola flor. Entonces esa es la flor de la ofrenda. Y se le explico de la manera occidental para las alumnas también, que cuando vamos nosotros a las iglesias o a los templos, hay flores que son las ornamentales, que muchas veces el color varía de acuerdo a la liturgia, pero siempre hay una flor que nosotros llamamos la flor del Santísimo, la flor que una novia deja o la flor que una persona trajo de su casa y se le pone en el Santísimo, ¿no? En el santuario. Ese es el origen del ikebana. Sí. Estamos hablando como origen de una... De la primera imagen que se ve de un ikebana. Interesante. Sí, sí. Una ofrenda. A los dioses. A los dioses. El ikebana se originó como una ofrenda a los dioses. Ese fue un origen. Así como vamos a las iglesias, hay el incienso, el agua bendita, claro, el pan, el vino, que es son un ofrendas. símbolo Así importante. Símbolo, sí. Wakabayashi Sensei. Entonces significa que el ikebana al inicio y su esencia es espiritual. Es mística religiosa. El origen es mística religiosa, pero ha pasado mucho tiempo. Ahora pues el ikebana lo vemos en un club, en una discoteca, en una embajada, en cualquier sitio, en la televisión también lo vemos, sí. Wakabayashi Sensei. Como estamos hablando con una profesora, eso significa que estamos hablando con alguien que tuvo que prepararse arduamente, ¿no? Que tuvo que tener recibir una enseñanza integral
del ikebana. ¿Puede contarme, por favor, su historia en el mundo del ikebana? Yo diría que lo he visto en casa. Si lo he visto en casa no me ha llamado la atención. He visto en casa, seguramente una de tus abuelas debe haber hecho el arreglo floral, pero en estilo ikenobu, que es completamente vertical, porque acordémonos que en la época de mi mamá, que es nacida en el 16, o alguno de tus abuelas o de los abuelos, el ikebana era parte de la currícula escolar. Se estudiaba como matemáticas, lenguaje, pero también vino la llamada modernidad. Entonces el ikebana se retiró como curso, pero me cuenta mi mamá de que el ikebana todavía las personas que querían seguirlo o proseguirlo o seguir estudiando se iban a la casa del bonzán, claro, porque el que impartía las clases de ikebana era el bonzán. Sí, entonces se iban las personas que querían seguir a la clase del bonzán y seguían las clases de ikebana. Esa es la historia que tengo. La mayor de mis hermanas también estudió ikebana y es otra escuela bastante japonesa. Tengo entendido, sí, perdón que la haya interrumpido, tengo entendido que en la familia practican todos ikebana, pero que cada una de ellas tiene una escuela diferente. Sí. Se critica. La segunda de mis hermanas, por ejemplo, es de la escuela, de una famosa escuela, pero la veo muy moderna, muy abstracta. Claro. Y me parece, tú que sabes de arte, que no se puede estudiar el arte abstracto sin haber pasado de un básico, claro, ¿no? Entonces, pasar de frente a un abstracto no lo puedo entender. Claro, claro. Mi escuela Sogetsu, es una escuela que diríamos de la modernidad, porque es del año 1929, claro, sí, bastante moderna. Y el Iemoto, el fundador, muy amigo con Picasso, muy amigo con esos grandes pintores, no actores, personajes del mundo europeo, ¿no? Wakabayashi Sensei, ahora sí, quiero que me relate su viaje al Japón. Y sé que estuvo como 3 años y medio, pero uno dirá, ¿fue a aprender directamente el ikebana? No. Cuénteme un poquito, por favor. Ya, en esa época, en la época mía, en la época de mis hermanas, nos daban la opción de ir a la universidad a estudiar algo, o si no, irse al Japón a estudiar nihongo, cocina, costumbres, ikebana, ceremonia del té. Muchas estudiaron odori, muchas estudiaron clásicos, ¿no?, para ser una ama de casa. Ese ha sido el origen, ¿no? Claro. Entonces, yo he estudiado en Japón, pero he tenido que estudiar desde el idioma porque yo no vengo de un colegio con una base japonesa. Entonces, mi comienzo fue duro porque yo no sabía hablar nada. Entonces, he estudiado primero el nihongo. Después, el lohana, el ikebana, como tenía un jueves libre, iba a las clases de ikebana. Después estudié diseño porque iba a ser diseñadora, pero mira, la vida me pasó a profesora. Uno no sabe dónde va a terminar, ¿no? Claro. Cuando uno joven es, como se dice, que puede hacer todo, ¿no? Pero la realidad después la lleva a algo que tal vez te gustó y lo aprendiste con menos esfuerzo o con más tranquilidad, como fue el ikebana. Claro. Sí. Cuénteme, por favor, sé que tuvo una sensei muy especial. Así es. Una sensei que no solamente le enseñó el arte del ikebana, creo que le enseñó muchas otras cosas. Muchas cosas. Primero, siempre me parece que hay que decir el nombre de la profesora. Por favor. Mi profesora se llamaba Seiko Ogawa y ostentaba o tenía un 9º grado. Recordemos que en el Japón el 10º grado solamente lo tiene el Iemoto o el fundador o el representante o el presidente. Y de ahí viene un aproximado de 20 principales profesoras, ¿no? Muchas de ellas con un idioma extra, porque generalmente en cada escuela hacen 1 o 2 exposiciones a Europa o América y siempre hay una que va dirigiendo o va dirigiéndose al público y es el Iemoto el que hace los arreglos florales, ¿no? Esa es la historia, generalmente es Europa, muchas veces Asia, América, muy poco, ¿no? ¿Qué le dejó su sensei? ¿Cómo era su metodología? Claro, es una persona que jamás te dijo, hazte otro, tienes que hacer otro, oye, apúrate, ¿no? Era una profesora que yo creo que lo que más tenía era lo que es profesional, ¿no? Ay, terminaste rápido, ay, qué rápido, ¿por qué no te haces otro? O sea, con una naturalidad, bueno, pues haré otro. Oye, tan rápido, ya has hecho 2, hace 3, o no vas a salir, no, hoy día no tengo nada, entonces haces otro. Y muchas veces me hacía 3 o 4 clases, que equivale a recibir clases de un mes.
pero de una manera no obligada, no nada obligado te puede quedar en la cabeza. Una automotivación. Así es, ¿no? Bastante motivada. Qué bien lo has hecho, haz esto, haz lo otro. Entonces, es la facilidad, creo que también es de la enseñanza, ¿no? Claro. Cuando decide retornar al Perú, ya retorna con el título de maestra, digamos. Sí. ¿No? Sí. Cuénteme un poquito cómo fue ese nombramiento. No sabía yo, llegando al Japón, de que, por ejemplo, con el título de profesora no se podía enseñar. Eso fue mi primera, no se podía enseñar. Necesita usted las maestrías, las famosas maestrías, para poder enseñar. Ajá. Entonces, ella me explicó y yo le agradezco, hasta ahora le agradezco y siempre la menciona, porque ella me dijo, a partir del 4º grado, que es el que tú tienes, es para enseñar. Pero hay una cosa, que más de 4º grado no se le da a ningún extranjero. Y eso es reglamento de cada escuela y no hay ninguna ofensa, ninguna. Eso cosa. Significa que está en el top para ser extranjera. Claro. Tengo entendido que en Japón existen 4 o 5 escuelas muy fuertes que aparecen al final del año en el calendario del próximo año. Muy bien, muy bien. Yo tampoco no sabía eso y es muy interesante. Eso es como se dice, el ranking, el hit parade, ¿no? ¿Cuál es el hit parade actual en estos momentos? Ya. Siempre, el primer puesto siempre lo va a llevar Ikenobo, la escuela famosa Ikenobo. Se dice que los arreglos de la Casa Imperial y de los ministerios son de estilo Ikenobo porque es la más antigua, la más clásica, es la que tiene al mejor ceramista, al mejor arreglista. Bueno, como se dice, por la antigüedad es siempre Ikenobo, ¿no? Ahora, el segundo puesto diríamos que hay varias escuelas, ¿no? Koryu, Koshinryu, hay un montón de escuelas que ostentan ese 2º grado. Se dice que un 3er grado lo tiene la escuela Ohara, ¿no? Y el 4º puesto es de mi escuela Sogetsu, pero lo voy a entender. Yo estoy con Sogetsu. Ya, cada escuela es diferente. Claro, cuando yo llegué al Japón, por ejemplo, las escuelas te invitan, claro, ¿no? Por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y la primera escuela que me invitaron fue la escuela Ikenobo. Pero para mi gusto es muy clásica. En vez de 3 líneas, son 11, 7, 9 líneas. Primero hay que hacer las líneas, después las flores y el acompañamiento. Claro. Y ahí uno está 2 horas arrodillada. Entonces, duele el cuerpo, no es para mí. Cuando hablamos de líneas, significa que son los puntos de referencia. Los puntos de referencia. Entonces, Ikenobo para mí ya lo había visto en casa, claro, y yo lo considero muy elegante, muy bueno, pero es muy rígido para mí. Claro. ¿Estamos bien? La segunda escuela, muy clásica. La tercera escuelas es demasiado abstracta. Claro. ¿Estamos bien? Entonces, ¿quién decide eso? A través del Ministerio de Relaciones Exteriores se invitan a las principales escuelas, que generalmente hasta hace pocos años éramos 4 escuelas, ¿no? O sea, Ohara, Koryu, Koshinryu creo que estaba, y Sogetsu, ¿no? ¿Por qué se les invita? Por el aporte que ha dado al desarrollo y a la evolución del Ikebana, ¿no? Claro. Yo soy de una escuela, pero no aporto nada, entonces no estás tú, ¿no? Pero el Ikenobo por ser la primera escuela, claro, Ohara por crear el estilo libre, claro, el Sogetsu, ¿por qué? Por crear el avant-garde, los arreglos descomunales para teatro. Entonces, cada escuela tiene un punto de referencia que los hace que el Ministerio de Relaciones Exteriores los invite, ¿no? No. Somos los 4 ranqueados, los 4 del hit parade. Pero este año y el año pasado ha aparecido una nueva escuela. ¿Cuál es? De una dama. Es la primera vez que una Iemoto es mujer. Generalmente los Iemoto, los fundadores, son caballeros, ¿no? Y esa escuela el arreglo viene acompañado de cositas. De adornitos dentro de floreros, ¿no? Claro. Que para los extranjeros es muy interesante porque a mí me preguntan, ¿y el espacio vacío? El espacio vacío es oxígeno, se deja eso vacío. Ay, pero lo veo muy vacío. Y lo llena. Entonces esta profesora ha puesto pequeños accesorios, piedritas, adornitos, un camino zen dentro del recipiente. Claro, es como un mini mundo. Como un mini mundo. Y este año, desde el año pasado, creo que está invitada. Qué bueno. Y sale en los famosos calendarios. Eso significa que el Ikebana y la visión que se tiene actualmente está en evolución. Siempre se evoluciona. Eso. El arte y la cultura no paran.
No, siempre está en evolución. Si no seríamos lo mismo. Claro. Es como el arte, la pintura, y ustedes también. Sí. Wakabayashi Sensei, entonces usted es de avant-garde. Avant-garde, ¿no? Y trabaja con 3 puntos. Con 3 puntos, así es. Sino que el curso, por ejemplo, en Japón, uno piensa que Ikebana es una sola cosa. Le digo, primero hace moribana, o sea, los arreglos, el recipiente bajo. Después pasamos al jarrón alto. Después al estilo libre, después al avant-garde, y la última técnica es el maset, el arreglo de masa. Japón ya es demasía, es opulencia, ya no es una sola florcita, ¿no? Sino que en una línea pone 3 flores, ¿no? Y el arreglo se ve, usted ve el canal japonés, lo ve demasiado lleno, pero es la temporada, es la época. Sí. Ve un canal extranjero, todos están en la opulencia, ¿no? Todos los arreglos ya no son muy asiáticos, muy finitos, sino que son ya de masa. Muy bien. Más de masa y más de cuerpo. Más de cuerpo, sí. Hablemos ahora, hemos tenido una clase fabulosa, rápida de Ikebana. Muy bien. Ahora vamos a ver, vamos a entender cuál ha sido el impacto del Ikebana en el Perú, ¿no? Por ejemplo, en el caso de usted, Sensei, sé que al inicio trabajaba haciendo las vidrieras de las compañías más importantes del Perú en su momento y que luego tuvo la oportunidad de empezar a enseñar Ikebana. Cuéntame un poquito, por favor, ese estadio de tránsito de su trabajo y ya la dedicación completa al Ikebana. Claro. En realidad el Ikebana yo he empezado enseñando en otros sitios, en otros lugares, en otros espacios, ¿no? Ajá. Pero tuve la oportunidad, la gran alegría de que Kaikan me contrató como profesora. Desde esa fecha hasta ahora estoy contenta, estoy tranquila. Ahora me vengo yo de clases. Se viene de clases. ¿Cuántos años viene ya trabajando acá en el Cultural? Ya debo tener, todavía mi mamá estaba viva, debe ser unos 20 años que estoy acá. Sí, 20 años. Pero muy contenta. ¿Qué siente de la acogida que ha tenido? Sí, muy buena acogida. ¿No? Sí. Es la unidad de cursos, si no equivoco. Estoy en la unidad de cursos, sí. Qué bonito, qué bonito. Y me imagino que el Ikebana, como es un emblema de la cultura del Japón, tiene muchos alumnos que no son de la comunidad Nikkei, ¿no? La gran mayoría. ¿Y por qué cree que 80-90% son occidentales, ¿no? Yo me alegro cuando en estos momentos tengo a 2 señoritas Nikkei, ¿no? Qué bonito. Entonces, dije, no. Qué raro, ¿qué pasó? También tengo caballeros. Los alumnos cuando llegan a las clases de Ikebana y se enganchan con el arte del Ikebana, ¿qué beneficios trae el Ikebana para una persona, practicarlo? Primero yo creo que le debe de gustar, ¿no? Como dice, los flores de acá, de un alumno de acá y el otro de allá, ¿a cuál va? Yo voy no al nombre de la florería. Claro. Cada uno tiene su florería, pero yo creo que en estos momentos tengo a 2 caballeros que van por carrera. ¿Por carrera? Por carrera. O sea, arreglistas de los famosos catering, arreglistas de algún hotel, ¿no? Y ese grupo de alumnos que no van por profesión, sino van porque encuentran algo que... por terapia también van. En estos momentos, la mayoría de las señoras, tengo a 2 que han entrado por terapia, entonces se ayudan bastante con el Ikebana. Ayuda bastante, ¿no? Me contaba que dentro de la historia del Ikebana, en la currícula japonesa, ¿no? Antiguamente se enseñaba una introducción de Ikebana a los alumnos. ¿Qué tan bueno sería hoy en día, me pregunto, enseñarles a jóvenes y a chicos a tratar bien una flor y armarlas en... Creo que hay cursos, ¿ah? ¿Hay cursos? Hay cursos, Generalmente... El curso de economía doméstica ya no se dicta, pero dentro de manualidades creo que hacen trabajitos. De Ikebana. No solamente de flores, de otras cosas también. Bien, hemos llegado muy rápido conversamos, sí. Me gusta la conversación. Lo he disfrutado tanto que se ha pasado el tiempo, ¿no? Y trataba de ver si es que se me ha escapado algo que de repente... ¿Qué te puedo decir? Que me quisiera decir y esta es la oportunidad. Claro, es un mensaje, por ejemplo, yo no he conocido, bueno, en Japón conocí a las abuelas, pero escucharlas a las abuelas
como yo escuché a mi mamá, que es del 1916, de que el Ikebana ella lo tomó como currículo escolar, pero después con la modernidad se tuvo que ir a la casa de Bonsang a recibir sus clases. Eso me parece muy interesante, como para recordarlo en cualquier momento, cómo empezamos, o cómo empezaron, ¿no? Las abuelas, porque las abuelas han hecho Ikebana en su casa, a su manera, en su otro estilo. Claro. Porque acordémonos que en la época de sus abuelos, el Ikebana era solamente uno, Ikenobo, y no había otra escuela, tenía la hegemonía completa. Y hay que recordar que la colonia japonesa había un gran grupo de migrantes dedicados a la agricultura y por lo tanto... muchos sembradores de flores, claro. Que siembra de los sembradores que también llegaron a poner sus florerías, por eso se llamaba jardín y florería, creo, y aparte. estaba inundado en esta Lima antigua. Claro, y habían zonas que eran de... sembradores de flores, pero también estaban las florerías al lado. Tendríamos que tener 2, 3 programas para hablar del Ikebana. Estoy muy agradecido de que nos haya acompañado. También, sí. Y no sé, ya palabras finales, algo que quisiera decirles a todas las personas. Puedo decir que estudian Ikebana. Ahora, como les digo a los alumnos, cuando hay crisis hay que invertir en educación, ¿no? O sea, estamos tristes, no tenemos plata, pero como las francesas, su baguette y su florcita. Nos quedamos con eso. Muchísimas gracias. Domo arigatou Muchas gozaimasu. gracias por la invitación. Muchas gracias. Continuamos ahora en el programa con Nancy Kimura de Takehara. Querida Nancy, ¿cómo estás? Bienvenido a casa, Haroldo. Mil gracias por acogernos en esta bellísima casa que tienes en Cieneguilla. Yo estoy muy contento de estar aquí contigo. Nosotros también de tenerlos a ustedes. Nancy, antes de hablar de toda tu historia con el bonsái y desde luego con el señor Luis Takehara, me gustaría desentrañar una pregunta clave que deben hacerse todo el mundo. ¿Qué es el bonsái? Bueno, el bonsái es una pasión, algo que es un ser vivo. Es un ser vivo. Es un ser vivo y que, como un perrito, como tú, como yo, ¿no? Necesita cuidado, necesita cariño. Sí. Que tiene mucho significado porque lo empezó mi suegro, papá de Lucho, luego continuó Lucho. Ahora continuamos nosotros, mi hija y yo, ¿no? Hay todo un legado, desde luego, ¿no? Me hablabas de tu suegro. Cuéntame un poquito la historia de cómo llega el bonsái en la familia Takehara. ¿En qué momento empieza esta práctica, ¿no? del bonsái? El Oji, cuando ya estaba en casa, él vivía en la Molina, antes en Corpa, después en la Molina, él tenía su pequeña colección. Y él frecuentaba mucho a las señoras del Club Peruano de Bonsái. Y se hizo muy amigo, muy conocido. Luego, los bonsái del Oji llegó a casa después que él falleció, ¿no? ¿Y cómo era el Oji con los bonsái? ¿Cómo tú lo vistes y de qué manera eso incidió en la práctica de bonsái luego con Luis? Claro, cuando el Oji todavía caminaba, me acuerdo una vez nos regaló una bugambilia, ¿no? Y nosotros no teníamos ni idea cómo cuidarlo, ¿no? Lo poníamos en la terraza, lo poníamos por acá, lo poníamos en la sala. Y es algo muy especial, ¿no? Porque era un regalo de él, ¿no? Y no se podía morir, ¿no? Entonces ahí comenzamos a comprar libros, a ver cómo se cuidaba, ¿no? Y poco a poco, así, al principio se nos murió bastantes plantas, ¿no? Después que él falleció, ya como te digo, nos trajimos la planta del Oji-chan a la casa. Llega un momento en que Luis Takehara, tu esposo, empieza la pasión del bonsái. ¿Cuál es el momento en donde él empieza la práctica del bonsái de una manera así clara? Cuando nos mudamos aquí, ¿no? O sea, no había trabajo porque vino el fenómeno del Niño y él trabajaba todo con el mar. Entonces, bueno, comenzamos a ir por el vecindario, ¿no? A recoger semillitas, palitos, ¿no? Íbamos sembrando en vasitos, así poco a poco, ¿no? Y después comenzamos a darnos cuenta que se ponían bonitas. Son lindos, miren, ¿no? Miren estos bonsái. Desde cuando le hemos quedado de semilla, desde cuando vinimos acá. Y o sea, más es el valor sentimental, ¿no? El valor material, ¿no? Que uno que te trae buenos recuerdos, ¿no? Yo creo que todo está en uno, ¿no? Si uno cree que puede, uno puede. Si uno cree que no puede, también está en lo cierto, no se puede, ¿no? O sea, depende de cada uno, ¿no? O sea, todo el mundo a veces me dice, oye, no, a mí todas las plantas se me mueren.
No tiene por qué morirse. La planta es como inmortal, ¿no? Yo tengo plantas de mi suegro como el de ahí. ¿Este de acá? Ese de ahí. Y pues, claro, era más chiquito, ¿no? Ya Claro. creció. Pero el perrito, por decirte, dura pues 10, 15 años, ¿no? Esta planta pues tiene más de 30 años, ¿no? Pero es mucha dedicación, hay que estar... no hay Navidad, no hay Año Nuevo, no hay Día de la Madre, siempre tienes que estar dando tu vuelta, ¿no? Cuidándolo. Siempre, siempre. Por ejemplo, yo veo que tienes una casa muy linda y me imagino al señor Takehara, a Luis, en su día a día. ¿Me puedes contar un poquito, por favor? Acá tenía paz, o sea, respiras tranquilidad, ¿no? Ajá. Era como, él podía estar por un rincón y yo por otro rincón, pero cada uno en su mundo, ¿no? Y te desconectas porque no hay bulla de carro, no hay televisor, no hay... O sea, le ponemos música, sí, a las plantas, pero es como respirar aire puro, disfrutar de ver una flor, el aroma de este, ¿no? Cuando podas. Es muy gratificante para la persona, ¿no? O sea, como salud, ¿no? O sea, Claro. Y empezaba, cuéntame, empezaba a golpe de 4 o 5 de la mañana, 5 de la mañana me imagino, 5 de la ¿no? mañana, y a veces eran las 10, 11 de la noche y no nos dábamos cuenta, ¿no? Él mismo decía, ¿no? Que él había creado su paraíso, ¿no? Pero ¿No? fue poco a poco, ¿no? Claro. O sea, él anteriormente, cuando estaba joven, él tuvo chakras también. Ah, ya, había ya un vínculo con el sembrar. Claro, o sea, él tenía chakras. Ajá. Yo, por decir al principio, cuando yo recién llegué, o sea, yo no me dedicaba a los bonsái, yo me dedicaba a los árboles, a los frutales, a la palmera, a las verduras, ¿no? Claro. Y él estaba con sus plantitas, ¿no? Y al principio, claro, nadie daba medio por esas plantas, ¿no? Pero el bonsái es así, empiezas desde semilla y no es que esté listo ya. Tiene que más o menos estar mínimo 3 o 5 años para que tú veas lo que quieres plasmar, ¿no? Sí, yo lo que he visto en los bonsái es mucho significado, ¿no? Y he podido percibir que cada bonsái es como un ser vivo con una identidad muy propia, que te dice algo en especial. ¿Por qué? Porque la forma, hay algunos bonsái que son fuertes, robustos, otros que son más delicados. ¿Es así? O sea, ¿es así como yo lo he empezado a leer? Es que depende, mira, por decir este tronco, ¿no? Tiene pues más de 50 años, ¿no? Es increíble. Debería ser un arbolote pues Claro. inmenso, ¿no? Y mantenerlo pequeño es mediante la poda, ¿no? Pero también no le debe faltar sus nutrientes, no le debe faltar una buena agua, un buen luz, porque Sí. la bugambilla, por decir, necesita mucho sol. Sí. ¿no? Nancy, percibo que ya estoy hablando con una experta. No. Pero Nunca uno sabe todo, ¿no? sí es verdad, pero uno siempre empieza de cero. ¿Cómo era en esos inicios? Por ejemplo, ¿hubo alguien que les enseñó un poquito de una introducción al bonsái? ¿Quiénes fueron estas personas que los ayudaron al inicio? O Claro, al para el principio señor? conocimos a Shihiko Shinsato, ¿no? Él ya se dedicaba al bonsái. Y bueno, él fue el que nos dijo, ¿no? Le dijo, le salió un contrato para irse a Estados Unidos a trabajar. Y entonces le dijo a Lucho, oye, tú puedes, ¿no? Y entonces Lucho dijo, no, yo no puedo, dijo, ¿no? Y no, tú puedes, dijo. Yo estoy en la pesca. Sí, Lucho paraba en la pesca, en cosas Claro. así. Entonces, ya pues, y así fue que su bonsái de él, muchos que él tenía por Shangri-La, allá por Puente Piedra, Claro, Shangri-La. tenía un terreno con varias platitas el sensei. Y nos los trajimos, ¿no? En total fueron 23 camiones, ¿no? De plantas. Fue como recibir un legado también, Claro, ¿no? pero ahí es que cuando uno más practica con la planta, tú aprendes, ¿no? A cortar, a sembrar. No teníamos ni macetas, ¿no? Hay una cosa interesante, ¿no? Hay muchas maneras de aprender, a partir de la teoría y a partir de la práctica, pero creo que la práctica hace el maestro, ¿puede ser? Claro, porque lo que pasa es que nosotros al principio también íbamos por todos lados a comprar libros, ¿no? Ya. Todo lo que era bonsái, planta, lo Libro. comprábamos. Comprábamos libros por la Plaza Italia, por todos lados, por todos los rincones. Y leíamos, ¿no? Claro. Y a veces en los libros, mayormente de bonsái, estos eran europeos, ¿no? Claro, o tenían- japoneses. Y es la realidad del hemisferio norte. Exactamente. Entonces, a veces en el libro decía, ponga la planta al sureste. Te juro, yo salía con mi brújula buscando el sureste, ¿no?
Pero estabas en el sur, No, en el hemisferio sur. Y lo pones y es todo lo contrario. Exactamente, claro. ¿No? Porque estamos al otro lado del hemisferio. Entonces, aparte que cuando tú te guías por un libro, es la realidad del que escribió el libro. Exactamente. Tú tienes que hacer práctica y tú tienes que buscar, de acuerdo a las condiciones, el lugar ideal, ¿no?, para esa plantita. Nancy, me has contado que el señor Luis Takehara tuvo un sensei, ¿no? Y creo que ustedes también tuvieron la suerte, han tenido la suerte de viajar mucho, ¿no? Y ese encuentro, ese viaje que tuvieron al Japón, creo que también fue muy bueno para ustedes. ¿Me podrías contar un poquito la experiencia? Sí. Cristi está chiquitita. Sí, cuéntame. Lo que sucede es que APJ trajo a un maestro mediante la Embajada de Japón, un maestro de bonsai. Nosotros para ese entonces no sabíamos que era el número 1, ¿no? Bueno, lo tratamos como un amigo, ¿no? De tú a tú. Lo trajimos a la casa para que él escoja las plantas que él quería trabajar para un taller que iba a plasmar en el APJ. Y nos hicimos bien amigos. Y él dijo, no, cuando ustedes vayan a Japón, llámame, ¿no? Entonces Lucho, cuando fuimos con Cristi tenía 6 años, 7 años, lo llamó, nos mandó a recoger todo y el maestro Kimura nos llevó a un tour por los 10 mejores maestros de Japón. Oh. Entonces eso fue una experiencia bien bonita porque ahí tú ves, ¿no?, en situ, la planta, la forma, la maceta, el sustrato, el clima, el agua. Entonces te empapas. Y fue un tour bien bonito, fue de todo un día. Y nos enseñó, cada maestro nos recibía y él le decía que veníamos de eso Perú. fue la mejor experiencia de aprendizaje también, ¿no? Claro, ir al porque Japón y te quedas, ¿no?, con claro, esa imagen, ¿no? Entonces, pues, la diferencia es que en Japón tú vas al monte y todo es verde, ¿no? Exactamente. Allá hacen mucho yamadori. Encuentran plantones, troncos de 500 años y lo pueden hacer bonsai. Y con toda esta experiencia del Japón, la visita al Japón, al volver, el señor Takehara se metió de lleno al bonsai. ¿Lo viste así? ¿Cambió su vida a partir de ese viaje o no? Bueno, ella estaba dentro del bonsai, pero vio allá. Lo que pasa es que nosotros no teníamos herramientas, ¿no? O sea, nosotros cortábamos con lo que teníamos, ¿no? Tijeras que encontrabas en la librería. Ya, entonces ¿no? Se trajo de Nihon. Ahí fue cuando ya empezó a usar herramientas, inclusive los alambres ya más profesionales. Más ¿no? técnico. Acá usábamos alambre de esos rebobinados, ¿no? Claro. Usábamos tijera, eso que cortan la uña de los gatos, Claro. de los perros. La cultura del reuso, digamos. Claro, para hacer el corte cóncavo, ¿no? Ajá. No teníamos. Y así fue que poco a poco, entonces Qué a bueno. raíz de eso ya fue un poquito más dedicado, más profesional. Y APJ siempre le pedía a él Claro. apoyo en el sentido de difusión, ¿no? Exactamente. Con el esto de cultura, Sí. entonces viajábamos, ¿no? Una de las actividades más emblemáticas de la Semana Cultural del Japón son las prácticas culturales, ¿no? Las expresiones culturales. Y la exposición de bonsai era una visita obligada, ¿no? Ver los bellísimos bonsai que ustedes seleccionaban y verlo en el hall de exposiciones era una experiencia maravillosa. Yo veía, observaba a las personas cómo se conectaban con la naturaleza a través del bonsai. Cuéntame un poquito sobre cómo hacían ese trabajito de llevar, seleccionar, llevar. Bueno, es un trabajo de que no es del momento, se empieza 2, 3 meses antes, ¿no? Que hay que podarlo, que hay que limpiarlo, que hay que seleccionar cuál va a ir, ¿no? Y pensar cuál para dentro de 2 meses va a estar bonito, ¿no? O sea, no todas las plantas están bien. Están listas ¿no? para ese mes, ¿no? Para ese mes, para esa temporada, ¿no? O Sí. sea, hay que prepararlos previamente. Una de las cosas que he estudiado antes de venir, y gracias también al trabajo de Quique, es que el bonsai debe congeniar con una maceta especial. ¿Es verdad eso? De acuerdo al tamaño, de acuerdo al estilo, porque hay estilos de bonsai. Mayormente los de Lucho son rectos, Sí. o medio, este es medio cascada, ¿no? De acuerdo al estilo y el tamaño se busca también hasta el color, ¿no? Una armonía con el es bonsai, más con la maceta. estético, Claro. ¿no? Pero también para que resalte y se luzca mejor la plantita, ¿no? Ajá. Sobre todo también influye en el riego, ¿no? Si tú usas una maceta de cerámica porcelanada, no transpira. Si usas de plástico es lo mismo.
Pero si usas una de cerámica es poroso, entonces el riego es mayor, más seguido. Claro, porque va a absorber todo el agua. Y también depende del tipo de planta. Hay plantas, como las personas, toman más agua que otras. Entonces, es mucha observación, ¿no? Sí. Yo me he quedado pegado con cada plantita que he encontrado en esta visita. Nancy, nos contabas que toda la logística de APJ era, había que prepararla con anticipación. Entonces me imagino que esa logística que se hacía para ir a las caravanas a provincias, ¿cómo era eso? Era, también, igual, bueno, yo acá lo voy a mencionar a Toño. Toño nos solicitaba y teníamos que ver también, ¿no? O sea, bueno, y venía, me imagino que venía Toño a ver qué plantitas podían ser. Mayormente Lucho era el que Toño le daba la libertad a Lucho de escoger cuál él quería llevar, ¿no? Claro. Las plantas han viajado a Cusco, a Arequipa, Huancayo, a todos sitios. Qué bonito. Pero más era para incentivar a la gente que todos podemos hacerlo, ¿no? O sea, es un arte bien bonito porque te llena de paz, te da tranquilidad, estás en contacto con la naturaleza, que cada día nos alejamos más, ¿no? Y los beneficios para la salud, te lo digo, es muy bueno. Sí, se nota. Nancy, de repente tengo que tomar abordar un tema de repente un poquito triste para ti y para toda tu familia, ¿no? La ausencia del señor Takehara fue un golpe para toda la familia y para toda la comunidad Nikkei, ¿no? Un golpe muy duro. Nancy, ¿cómo ha cambiado este lugar a partir de todo lo que te dejó don Luis? Es una responsabilidad enorme, ¿no? Porque, bueno, su partida fue de un momento a otro. Inesperada, ¿no? Él viene del pueblo de Ogimi, que son longevos, y no lo esperábamos, pero aparte de que es una responsabilidad, porque empezó el Oji, luego continuó Lucho, y yo creo que, bueno, felizmente a mi hija le gusta, no se puede dejar, es como un legado, es como algo, es parte de la vida, ¿no? Y las plantitas necesitan cariño, y uno se acuerda, o sea, Lucho está aquí. Está presente. Se siente que está aquí, ¿no? Y él debe estar muy contento de que hables de él, ¿ah? En estos momentos debe estar mirándote, decir. No, sí, me suda todos los días, me dice, oye, no te olvides mi bugambilia. Claro, ¿no? Este era su bugambilia. Claro. Y sus árboles, sus bonsai preferidos, desde luego. Sí, bueno, todos son preferidos, todos, no hay uno que sea mejor que otro. Todos tienen una historia, como una persona, ¿no? Todos tienen una historia detrás, ¿no? O sea, cómo llegó. Hay todo un relato detrás de cada... Claro, es que no todo es lo mismo, ¿no? O sea, uno necesita más tierra ácida, otros necesitan más arena, otros necesitan más agua, otros necesitan más luz. O sea, cada uno es como una personita. Y es como si tuviera un alma, ¿no? Entonces, no sé cómo explicarlo, pero... Sí, lo has explicado muy bien, Nancy. No, pero es algo que te acompaña, nunca te sientes solo, ¿no? O sea, bueno, ha sido duro su partida, pero a la vez las plantas me han ayudado. Ha sido tu compañía, ¿no? Claro, me han ayudado cada día porque yo no podía tirarme a llorar todo el día porque tenía que levantarme a regar. Claro, tenías que reaccionar. Tenía que cuidarlo, tenía que fumigarlo, tenía que abonarlo. Otros ya las macetas estaban reventando, entonces... Muy bien. Mientras tienes la mente ocupada, creo, tienes que continuar, ¿no? La vida es así, te tumba, así como los porfiados, ¿no? Te tumba, pero te tienes que levantar. Vuelves a levantarte. Te tumba y vuelves a levantarte, ¿no? O sea, no creas que toda la vida ha sido maravilla, ¿no? Claro. Pero... Y la historia de los bonsáis es muy interesante porque, como decías tú, Nancy, te acompaña toda la vida y ha podido ver el crecimiento de tu hija, ¿no? En varios momentos maravillosos también.
¿no? Nancy, hemos salido, gracias a Dios, hemos salido de la pandemia, ¿no? Tuvimos unos años muy difíciles de pandemia y en Lima, como en todas partes del Perú y del mundo, tuvimos que recluirnos necesariamente en casa. En el caso de ustedes, ¿cómo fue la vida en pandemia? Aquí era tranquilo, ¿no? Porque teníamos que hacer. Estábamos con la mente ocupada, o sea, no estábamos asustados. No, está muy bien. Si bien la pandemia fue un momento difícil para todos, también fue una oportunidad, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de ustedes, creo que nació una oportunidad que fue de repente transmitir el significado del bonsái. ¿Sientes que la gente se acercó al bonsái? Cuéntame un poquito eso que comentabas en algún momento en tu entrevista previa. Eso me gustó muchísimo. Lo que sucede es que la gente estaba encerrada, ¿verdad? Entonces tenían más tiempo porque ya no salían, ¿no? A su trabajo, qué sé yo, todo era teletrabajo y tenían más tiempo para dedicarse a las plantas. Entonces muchos nos buscaron, ¿no? Y fue bonito porque conocimos nuevas personas, enseñábamos por internet, ¿no? Y sí, nos trajo bastante trabajo, pero también, ¿no? Nos ayudó a mantenernos ocupados, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y la conexión con tu hija y ver que tu hija empezara a posicionarse más como alguien que podía seguir el legado de Don Luis, creo que te ha dado una alegría tremenda, ¿no? Bueno, ella de chiquita, mayormente ella se robaba las plantitas, ¿no? Me contaron por ahí que tenía una esquina ahí preferida. Sí, ella tenía su rincón, se robaba la plantita, sembraba con su... Nosotros no le enseñamos, ella miraba. Observaba. Y lo que hay que hacer en el bonsái es observar. Más es la práctica, ¿no? Entonces ella agarraba cualquier cosa y lo sembraba a su manera, ¿no? Pero y después lo regaba todo, ¿no? Entonces tuvo una infancia de esa manera, ¿no? O sea, claro, tenía sus Barbies, ¿no? Claro. Pero también era... Qué bonito. Veía a los padres y copiaba, ¿no? Exactamente, el mejor ejemplo es lo que los padres le pueden enseñar. Copiaba. ¿No? Pero, como te digo, con esto de la pandemia, mucha gente conocimos, mucha gente compartimos y creo que es necesario, ¿no? Que todo el mundo debería tener una plantita en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque ayudamos al medio ambiente, porque todos contaminamos, desde que usamos lejía, respiramos y comemos y todo. Debería haber, ¿no? Que cada persona se dedique a tener una plantita, ¿no? Es muy gratificante, ¿verdad? Muy gratificante. Y ayudas al planeta. Totalmente, totalmente. Nancy, ¿qué le recomendarías a la comunidad Nikkei con relación al bonsái? El bonsái, por ejemplo, es una expresión cultural del Japón, pero ¿qué consejo le darías a tus amigos? Que se den un tiempo, ¿no? Un tiempito, ¿no? Es muy gratificante y te juro que una plantita te va a durar más que un perrito, que un gatito, ¿no? Claro, o sea, te va a acompañar toda la vida. Y aunque uno se vaya, así como Lucho se ha ido, va a dejar. Va a dejar. Y es como parte de él que está plasmado en esas plantas, ¿no? No es que sea una obra de arte, simplemente una plantita, algo simbólico, pero dedicarse, ¿no? ¿No? Yo les digo, la experiencia es bien bonita, ¿no? Nancy, la verdad que ha sido una alegría, de verdad, verte nuevamente. Te veo súper bien con Cristi en este lugar tan maravilloso. Creo que has recibido un legado de Luis y lo estás haciendo muy bien. Te felicito, eres una gran persona y estoy contento porque voy a seguir mirando y observando y apreciando las exposiciones de bonsái en APJ y en donde ustedes puedan estar. Así que domo arigato. A ti. Ahora continuamos con Cristi Takehara. Cristi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, sí. Vamos a hablar de muchas cosas, Cristi. Cristi, tú has estado en Japón. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estuviste en Japón? Estuve 3 años en total, ¿no? Me fui en el 2015, regresé en 2018, 2 años en Okinawa y 1 en Tokio. Cuéntame tu experiencia de 3 años en Japón. ¿Qué aprendiste? Aprendí el idioma, aprendí la cultura,
Aprendí la diferencia entre, ¿no?, el Perú, donde yo he nacido, he crecido, y la diferencia, por ejemplo, en Tokio, ¿no? ¿Y qué has estado haciendo desde 2018 hasta ahora? Cuéntame un poquito. Hasta ahora he estado, bueno, siguiendo con el legado de mi papá, ¿no?, de Nyoji-chan, ¿no?, con los bonsáis. Apoyo a mi mamá, ¿no?, con los mantenimientos, con los clientes. Bueno, el año pasado participé en Casa Cor 2022 y bueno, pues hice un jardín oriental y exhibí los bonsáis, ¿no?, más vistosos. Me has hecho un buen resumen, pero quiero desmenuzarlo poco a poco, ¿ya? Para profundizar un poquito más, ¿ya? Me hablaste de que ahora cumples una función que tiene que ver mucho con la administración de este lugar. Esto del bonsái, digamos que además de ser una práctica de la familia, también ha sido una oportunidad de negocio. Claro. ¿Sí? Cuéntame un poquito sobre eso, que no sé. Bueno, atendemos a los clientes de mi papá, los clientes de mi mamá, y bueno, ahora tengo mis propios clientes, pero no es solamente ya trabajo las plantas y ya, ¿no? O sea, también es trabajar en la casa, el riego, mantener los que ya tengo, ¿no? Los que son de mi papá, de mi abuelo, que tienen pues algunos más de 30 años. Claro, que son mayores a ti. Entonces, bueno, claro, sí. Entonces, parte de mi trabajo es también manejar las redes, ¿no? Manejar el Instagram, ¿no? Los correos, ¿no? Porque como tú sabes, la gente ahora pues es todo por internet. Todo por internet. Y tú te manejas en ese, en ese ámbito. Súper bien, ¿no? Cristi, y cuéntame un poquito, ¿qué significa tener un cliente de bonsái? O sea, que un cliente que viene a partir del bonsái. ¿Qué tipo de relaciones se construyen, ¿no? Y qué tipo de relaciones a futuro? Porque me imagino que no es que le entregas el bonsái y ya, ¿no? Algo pasa ahí. Cuéntame un poquito. Mira, los clientes hay de todo tipo. Te soy honesta. O sea, hay personas que vienen y me dicen, se le cayó una hojita, ¿qué hago, no? Y digo, bueno, ese es el ciclo natural de la planta. Entonces es bonito conocer a personas que les guste la naturaleza, que les importe, ¿no? O sea, tengan una terracita o tengan una ventana y quieran cultivar pues parte de, ¿no? Que no solamente es una planta, es un bonsái que lo tienen que cuidar, ¿no? Entonces es bonito porque tienen sus dudas, tú tratas de despejárselas, ¿no? Y si no puedes, pues te pones a investigar, ¿no? Entiendo entonces que entregar un bonsái es iniciar una relación con alguien. Correcto. Qué bonito. Sí. Si me tuvieras que hablar de los bonsái, ¿qué me dirías de ellos? Es arte, por ejemplo. Pero no solamente es, le echo agüita, lo riego y ya. No, o sea, no, es recordar a mi abuelo, es recordar a mi papá. Es como que yo me acuerdo cuando trabajaba cierta planta y se tomaba 3 días en solamente una planta. Y yo le decía, yo tenía pues 12 años, y decía, oye, apúrate, pues, ¿no? O sea, ya, ¿no? Pero ahora que ya estoy grande y bueno, ahora tengo que seguir con esto con mi mami, es como que es chamba. Es chamba, ¿no? ¿No? Entonces es como apreciar el trabajo que han hecho, ¿no? Es mantenerlo vivo, porque es como también respetar todo el trabajo y bueno, años de dedicación que le han dado a cada una de las plantas, ¿no? De los bonsáis. Entonces es como mantenerlo vivo, como que el recuerdo, ¿no? O sea, tú sientes que tu padre, tu abuelo y todas las personas de la familia que se dedicaron al bonsái están aquí con ustedes. Claro, sí. Digamos que es un espacio muy espiritual también. Correcto. ¿Sí? Porque el bonsái te transmite calma, te transmite paz, ¿no? Te entras en modo zen, ¿no? Entonces, cuando tú observas una planta, ¿no? Ya has visto varias plantas, tú dices, uy, a esta le ha faltado agua, o uy, esta necesita más otra maceta, o necesita más otro sustrato. Entonces es como, cada planta es un mundo en verdad, ¿no? Y cada una tiene una necesidad diferente. Entonces, es como que no, si no la trasplantes, uy, mi papá se va a molestar, ¿no? Uy, si no le, ¿no? Entonces tu papi está observando todo. Se siente, ¿no? Sí. Cristi, me han contado que ahora tú eres prácticamente, has recibido el legado de tu papi y
al igual que tu padre, ahora dictas talleres, Sí. ¿no? Cuéntame un poquito cómo son tus experiencias ya como maestra del arte de bonsái, por decirlo de alguna manera. Cuéntame un poquito. Mira, empecé, bueno, mi mamá siempre ha dado talleres en mi casa, ¿no? Bueno, con la pandemia bajó un poco, ¿no? Atendiendo a clientes, pero en Plantic, en San Isidro, es una boutique de plantas que también hay talleres. Entonces me invitaron, me dijeron, Cristi, ¿quieres apoyarnos? ¿Quieres dar, no? ¿Quieres difundir este arte, Claro. ¿no? Y primero dije, ¿sabes qué? No. Pero ahí me puse a pensar y dije, mi papá me llevaba a Huancayo. Nos íbamos en caravanas, en buses. En la caravana. ¿No? A Huancayo, a Trujillo, Chiclayo. Entonces digo, ¿cómo le voy a decir que no? Entonces, parte de la chamba también es difundir este arte. Totalmente. Entonces, pero es bonito porque conoce gente que le importan las plantas o que ya tienen un bonsái y no saben cómo cuidarlo. Entonces van con todas las energías y quieren aprender, quieren meterle tijera y es un momento, son 3 horas Intenso. de puro disfrute. La verdad que estoy muy contento de haberte entrevistado, hemos tenido una conversación sumamente agradable. No sé si quisieras decirnos algo que haya faltado en la entrevista, algo que quisieras decir, mandar saludos a alguien. Ay. No, yo quiero agradecerle a Chompi por acompañarme en la entrevista, ¿no? Y a todas las personas que les guste el arte, ¿no? De bonsái y quieren aprender, ¿no? Les recomiendo que por favor investiguen las plantas que quieren tener, los cuidados que necesiten, ¿no? Te agradecemos mucho por esta agradable conversación, por dejarnos entrar a tu lindo hogar y nada, nos vamos a ver muy pronto seguramente. Muchas gracias. Domo arigato. Hi. Hemos tenido un programa espectacular. Aprendimos de danzas japonesas, el ikebana y el bonsái. Ahora me voy volando a mi casa a contarles todo a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Nos vemos en el siguiente programa. Chao.